Ok. 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta. La leemos en el nombre de Jesús nuevamente. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, bueno, es una palabra que nos enseña y nos muestra muchas cosas en la cual necesitamos hablar primeramente de la muerte, ¿cierto? Porque la muerte es una etapa de la vida y todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, estamos sujetos a la muerte, ¿cierto? Creamos en Cristo o no creamos en Cristo, algún día la muerte nos va a alcanzar. Pero necesitamos conocer, necesitamos saber qué es la muerte, cómo podemos ver en estas circunstancias, en estas situaciones, cómo podemos ver nuestra vida frente a esa área. Entonces, no sé si hay alguna persona que ha vivido alguna situación de estas o también hemos experimentado el dolor de algún familiar o algún amigo, de algún cercano que ha fallecido o que ha vivido esta situación, ¿cierto? Entonces, es muy doloroso, muy complicado esta situación, pero nosotros debemos de ver y debemos de entender de que solo Dios en su misericordia nos quiere enseñar para que nosotros podamos vivir en esa plenitud de lo que Cristo quiere en nuestras vidas, ¿cierto? Así como yo decía, la muerte es una etapa que seamos cristianos o no seamos cristianos, tenemos que pasarla. Estamos sujetos a la vida y a la muerte. Entonces nosotros necesitamos saber lo que dice la palabra del Señor para que nuestra vida sea alineada, nuestra vida sea bendecida y podamos ir a la sepultura en ese temor del Señor, en esa bendición de Dios, sabiendo y reconociendo que un día resucitaremos con Él, que esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza de que un día resucitaremos con Él. Amén. Así que la palabra nos enseña, la palabra, vuelvo a repetir la palabra para que la tengan presente, para los que recién se están sumando. 1 Corintios 15:35. También la palabra muerte tiene varios significados en la Biblia, ¿sí? Hay una muerte física, una muerte moral, una muerte espiritual y una muerte eterna. Entonces son diferentes muertes en las cuales nosotros necesitamos conocer y saber para poder entrar en el reposo del Señor. Hoy, bueno, esta palabra, eh, así como dice el versículo, que con qué cuerpo vamos a resucitar, para hablar de la resurrección, el Señor me llevaba para poder hablar sobre la muerte, porque muchas veces queremos conocer cosas más profundas o cosas más distintas en el cuento de la resurrección, en el saber cómo este cuerpo va a resucitar. Y bueno, yo veía que el Señor me llevaba a esto y le decía, bueno, Señor, no es un tema menor hablar de la muerte, ¿cierto? Porque si uno escucha en las emisoras o en la emisora cristiana, hay un tema donde hablan de las sepulturas y hablan de la muerte y que esto no debe ser tabú y bueno, etcétera, etcétera. Hablan muchas cosas en las cuales no es fácil hablar del tema, ¿cierto? Pero Dios en su misericordia quiere que conozcamos porque Él quiere que reinemos con Él. Amén. Entonces necesitamos conocer lo que dice el Señor acerca de la muerte para poder estar de acuerdo con su palabra, con lo que está escrito, con lo que Él estableció en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Tarde o más temprano nos va a alcanzar la muerte y solo Dios sabe el propósito con el cual y el tiempo para cada uno, el cual Él nos ha dado. La palabra, vamos a leer la palabra de la muerte física. Se encuentra en Génesis 2:9. A ver, le voy a decir a mi Génesis esposita que me ayude.
Génesis capítulo 2, versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Entonces, bueno, primero que todo, antes de entrar en este tema, la muerte es el resultado del pecado. O sea, Dios nos creó, así como dice esa palabra, Dios nos creó para que nosotros viviéramos una vida eterna, una vida poderosa, una vida sin muerte. Pero, ¿qué sucedió? Que cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte, ¿cierto? La muerte es el resultado del pecado. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron lo que Dios estableció, de automáticamente entró la muerte en el ser humano. Y de ahí vinieron las generaciones y esa muerte fue de generación en generación hasta el día de hoy. Entonces, eh, la muerte entró al mundo por causa del pecado. Adán y Eva fueron creados para vivir para siempre. Cuando desobedecieron, cayeron bajo el castigo del pecado, que es la muerte, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que Dios nos creó de una manera distinta. Por causa del pecado, nuestra vida tomó un rumbo distinto y todo fue contaminado, no solamente nuestra vida, que tiene un cierto límite de edad, sino que también todo fue contaminado, aún la tierra, aún los animales, aún todo tomó un rumbo distinto, ¿cierto? Por causa del pecado. Entonces, vamos a leer Génesis 3:19. Ya leímos Génesis 2:9, ahora leemos Génesis 3:19, que esto es una muerte física. Dice Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces, hay un tiempo de trabajo, de sudor, de estar ahí luchando para ganarse un peso, ¿cierto? Eh, y viviendo el día a día hasta que moramos y volvamos otra vez al polvo. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando sucedió esto, se multiplicó los dolores de la mujer encinta, ¿cierto? Y también el hombre también tenía que trabajar y sudar para poder ganarse el peso, para poder subsistir y poder llevar el sustento para su casa. Entonces, ahí nos damos cuenta de que del polvo hemos sido tomados y al polvo volveremos. Ahora vamos a ver sobre la muerte moral. Génesis 2:17. Estamos ahí todavía en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso. Entonces, Adán y Eva también tuvieron una muerte moral. Dios le advirtió a Adán que el día que comiera de la fruta prohibida, de seguro moriría. Eso fue lo que le dijo el Señor, ¿cierto? En Génesis 2:17, que lo acabamos de leer. Esa fue una advertencia seria. Aún cuando Adán y su esposa no murieron físicamente, este día sí murieron moralmente. Es decir, su naturaleza se hizo pecaminosa. Por eso nosotros estamos en una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Leamos Romanos 8:5 al 8. Espera un poquito, yo termino acá. Es decir, un deseo innato de hacer su propia voluntad. Ese es el deseo innato de cada ser humano, hacer mi propia voluntad. A mí no me manda nadie, yo hago lo que a mí se me venga en gana. Y eso es lo que nos dice esta palabra, ¿cierto? De hacer su propia voluntad, de egoístas, ¿sí? Egoísta sin preocuparse por Dios ni por los demás, ¿cierto? Desde que yo esté bien, el resto me sale sobrando. Y esto es lo que piensa el ser humano en esa naturaleza caída, en esa naturaleza pecaminosa, en la cual entró por la desobediencia y por el pecado del hombre. Vamos a leer Romanos capítulo 8,
versículos 5 al 8. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, ahí nos habla de una vida natural, una vida sin Dios, una vida sin Cristo, una vida sin querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos o vivimos en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa, hacemos nuestra propia voluntad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad, estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en todo lo que le desagrada al Señor, ¿cierto? Eso es lo que nos dice esta palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver de todo lo que nos muestra la palabra, de cuando hay muerte física, cuando hay muerte moral, de todo lo que nosotros acarreamos sin saberlo. Por eso necesitamos conocer y entender de tal manera para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Y muchos, aquellos que aún no conocen, no saben o no entienden, puedan conocer la palabra y puedan ser guiados por el Espíritu para que puedan tener una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Y de eso se trata. Eso se trata la palabra del Señor y eso es lo que nos dice el Señor a través de ella para que nosotros le conozcamos, para que nosotros sepamos qué es lo que Él hizo en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener esa vida abundante, esa vida eterna y que pudiéramos dejar todo el egoísmo, todas las cosas pecaminosas que nos apartan, que nos separan de Dios, que nos alejan de la comunión con Dios y podamos vivir una vida santa y justa para Él, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que podamos conocerle cada día mejor al Señor. También vamos a leer sobre la muerte espiritual. Está en Génesis 3, 6 al 8. 3, 6 y 8 creo que es. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Entonces, por la desobediencia, porque Dios había dicho que no podían comer de ese árbol, ellos comieron, ¿y qué pasó? Y desobedecieron al Señor. Entonces, dice, Adán y Eva también murieron una muerte espiritual cuando desobedecieron en el huerto. Es decir, se arruinó su anterior relación íntima con Dios. Ellos hablaban con Dios, ellos escuchaban la voz de Dios, ¿cierto? Y por causa del pecado, el Señor hablaba con ellos en su interior. Había una relación íntima con Dios en su interior. Ellos escuchaban la voz de Dios, pero en el momento que pecaron, ya no escuchaban a Dios desde el punto de vista interno, sino ya lo escuchaban desde otro punto de vista externo. Entonces, ahí es donde se perdió la comunión, se perdió la relación con el Señor. Y dice, en otro pasaje las Escrituras nos enseñan que separados de Cristo, todos están sin Dios y ajenos de la vida que hay en Él. ¿Cierto? Vamos a leer Efesios 4, 17 y 18. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén. ¿No más? ¿Hasta el 17? 17 y 18. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso. Entonces, hay una dureza en su corazón que no los deja poder escuchar ni poder recibir la voz de Dios, donde ellos pueden vivir en una vida santificada para Dios.
Entonces, que el Señor nos ayude para poder entender y comprender de que no solamente el morir, solamente hay una vida, una muerte física nomás, sino hay muchas áreas de nuestras vidas que necesitamos conocer y entender que hay una muerte espiritual, no solamente una vida física, sino una vida con una relación con Dios, y una vida moral es una relación con los demás, con nuestro prójimo. Entonces, son cosas que nosotros podemos entender a través de la palabra, de lo que Dios nos quiere decir, que muchas veces nosotros vivimos o tenemos vida, pero en sí hay una muerte espiritual en cada ser humano. Necesitamos volver a la vida de Dios, necesitamos conocer la vida de Dios para poder resucitar en la vida del Espíritu, resucitar a esa nueva vida que Amén. Dios nos llamó a vivir. Porque solo en Dios, solamente en Cristo, solamente en nuestro Señor podemos tener una vida diferente, una vida llena de luz, una vida llena de gozo, llena de paz, llena de vida, ¿cierto? Porque cuando estamos sin Cristo, vivimos una vida muy complicada, muy difícil. Pero cuando entra Cristo en nuestra vida es transformada, es cambiada, es liberada, es sanada, es resucitada para su gloria. Y Él quiere que disfrutemos la vida hoy acá, Amén. acá en esta tierra, porque Él nos puso en este lugar para que vivamos bien y para que seamos de bendición a otros. No que seamos un problema o una carga para otros, sino que seamos una bendición para otros, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor por eso nos enseña a través de esta palabra que hay una necesidad de Cristo en nuestras vidas. También vamos a leer sobre la muerte eterna, que es una muerte que muchas veces ignoramos, muchas veces no sabemos cuando hablan de una muerte eterna, ¿cierto? Muchas veces pensamos que apenas morimos, ahí se acabó todo y chao, ¿cierto? No, mucha gente dice, bueno, yo me suicido y se acabaron los problemas, pero mentiras. Hay una muerte eterna, hay una muerte que va aún más allá de lo que nosotros pensamos o creemos, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Génesis 3:22. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 22. Dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Eso. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Estaba el árbol de la vida del bien y el mal. Entonces ese árbol les daba una eternidad a ellos. Entonces Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad, ¿qué hizo? Lo sacó del huerto y puso ángeles que cuidaran ese lugar. Porque Dios no quiere o no quiso que ellos comieran del árbol de la eternidad y vivieran una eternidad sin Dios. Ya había una naturaleza caída en ellos, ya había pecado, ya había una naturaleza pecaminosa en su vida. Por lo tanto, ellos necesitaban nacer de nuevo. Pero si ellos comían del árbol de la eternidad, ellos vivirían por la eternidad en muerte. Entonces ahí nos damos cuenta, Dios es tan maravilloso, Dios es tan grande, tan poderoso, que aún nos cuida de nosotros mismos, porque prácticamente los cuidó. Muchas veces decimos, no, es que Dios es tan severo que los echó del huerto por pecar, por desobedecer. Y muchas veces escuchamos, bueno, ¿y por qué puso el árbol ahí si sabía que ellos iban a comer? Entonces hay cosas que nosotros escuchamos que no van al caso. Dios es Dios y Él es soberano, ¿cierto? Y Él nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces de nosotros depende la decisión que nosotros tomemos para Amén. que su nombre sea glorificado en todo. Pero en ese amor y esa misericordia, Él guarda a Adán y Eva y los saca de ese lugar para que no vivan muertos por la eternidad, que no vivan una muerte eterna,
sino que puedan alcanzar salvación en Cristo. Y esa salvación la encontramos nosotros o nos la concedió el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sido así, todos nos iríamos derechito al mismo infierno. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos ha guardado a través de esta palabra. Amén. También nos damos cuenta que la vida entera habría sido la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. En cambio, ha llegado a operar el principio de la muerte eterna. La muerte eterna es la condenación eterna y separados de Dios por causa de la desobediencia. ¿Sí? Entonces, eso es la causa de la desobediencia, una muerte eterna. Vamos a leer Génesis 3 y 4. ¿Cuál leímos ahorita? Génesis 3:22. Génesis capítulo 3, 3 versículo 4. dice así. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, no moriréis. No moriréis. Entonces, cuando la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, sino que seréis igual que Dios. Entonces, ella creyó lo que le dijo la serpiente, mas no creyó lo que le dijo el Señor. Entonces, al ella hacerlo, ¿qué pasó? Ellos comieron y no murieron, pero murieron espiritualmente por no tener la comunión con el Señor. Entonces, excluidos de la presencia del Señor es una muerte eterna. Veamos 2 de Tesalonicenses 1:9. 2 de Tesalonicenses 1:9. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso. Entonces, y aquí quiero como detenerme un poco, porque cuando nosotros nos damos cuenta de esto, de la muerte física, de la muerte moral, de la muerte espiritual y la muerte eterna, en este momento nosotros tenemos vida, no hemos muerto físicamente, pero muchas personas están viviendo en una vida muerta moralmente, espiritualmente y eternamente. Entonces, la muerte es el resultado del pecado. Entonces, cada persona, cada ser humano que nace, yo conversaba esto con un hermano y conversamos este tema de que muchas veces nosotros creemos que solamente el tener vida ya estamos completos. Del tener vida ya es hacer lo que yo tengo que hacer día tras día y un día que llegue el deceso de la persona, ahí se acabó todo. Pero hay un final, hay un fin de esto y ese fin es Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo murió y fue sepultado, pero Él resucitó, esa resurrección que Él vino a traernos a nosotros también. Entonces, cuando nosotros vivimos esa vida de Dios, creemos en Cristo, creemos en su palabra, confiamos en Él y vivimos en la plenitud y en lo que Dios nos enseña a través de la Escritura, nosotros nacemos de nuevo y nacemos a una vida espiritual, nacemos a una vida moral. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere resucitarnos. Por eso este mensaje, Él quiere resucitar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí en este momento al aire, no tenemos una relación íntima con el Señor? No hemos nacido de Dios, pero Él quiere que nazcamos de nuevo, nacer la vida del Espíritu. Amén. Porque Él quiere que si nosotros nacemos con Él, también moriremos con Él. También nos iremos a una eternidad con Él. Cuando nosotros estamos separados de Dios, alejados de la vida de Dios, hay una muerte espiritual. Y si en ese momento nuestra vida muere físicamente, esa vida se va a una eternidad sin Dios.
Por eso Dios quiere que nosotros le conozcamos, Amén. que nosotros sepamos quién es Él, qué hizo en la cruz, por qué murió, Amén, Señor. por qué se entregó, por qué en vez de con el poder que Él tenía, por qué no se bajó de la cruz. Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí, porque Él quiere que nosotros tengamos esa vida eterna, porque aquí comienza todo. O sea, en esta vida natural que nosotros vivimos, es un preámbulo para la eternidad que Dios tiene preparada para nosotros. Si aquí, en esta vida terrenal, Dios nos concede poder disfrutar en su presencia, poder disfrutar de su amor, poder disfrutar de sus bendiciones, mucho más estando con Él cara a cara. Él quiere que nosotros le veamos y le conozcamos a Él cara a cara. Ahora, en esta tierra o en esta vida corporal, terrenal, no podemos verlo a Él cara a cara. Pero va a llegar un día que nuestros cuerpos van a ser transformados de gloria y vamos a poder vivir con Él por la eternidad y vamos a ver su rostro, vamos a verlo tal como Él quiere que veamos. Amén. Oh, maravilloso es el Señor, maravilloso es Él. Entonces, cuando uno habla de estas cosas, uno se da cuenta que es hermoso el Señor, que es maravilloso. Aún hablando de la muerte, nos damos cuenta que, así como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para Pablo el morir era una ganancia impresionante porque se iba a encontrar con su Padre eterno, con nuestro Padre eterno. Maravilloso, ¿no le parece? Hermoso lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Dice, para librarnos de la muerte en todos sus aspectos, la única manera es Jesucristo. Por eso necesitamos conocerle. Por eso Amén. necesitamos saber quién es Cristo. Así es, Necesitamos saber y obedecer lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es las instrucciones para que nosotros podamos vivir en una plenitud con Él. Él nos hizo de tres partes. Él nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Nos creó de tres partes. Y de esas tres partes nosotros debemos de vivir aquí en la tierra para que nuestra vida sea una vida plena. Muchas veces vivimos en el alma y vivimos en el cuerpo, pero muchas veces no vivimos en el espíritu porque estamos separados de Él. Pero cuando nos encontramos con el Señor, cuando Él nos llama a tener esa comunión con Él, podemos conocer que lo único que Él quiere es que estemos al lado suyo y podamos vivir una vida espiritual. Cuando nosotros vivimos espíritu, alma y cuerpo, nuestra vida está viviendo en la plenitud en la cual Dios nos creó. Aleluya, porque eso es lo que Él quiere, que vivamos en esa plenitud, en esa llenura, porque cuando no tenemos la vida espiritual, algo nos falta, algo, hay una necesidad en nuestras vidas, hay una necesidad. Muchas personas que buscan suplir esa necesidad que no sabe, que no conoce, que es Cristo, la buscan en las drogas, la buscan en las mujeres, la buscan en los vicios. Hay una necesidad, pero no saben cómo suplir esa necesidad. Y esa necesidad es Cristo. Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, toda esa necesidad, esa ansiedad que había en nuestras vidas, se va. Y hay una paz, hay un gozo, una alegría que viene a nuestras vidas para poder caminar con Él y servirle. Y por eso uno se goza en el Señor. Porque hemos visto primeramente en uno de cómo Dios ha resucitado nuestra vida, cómo Dios la resucitó de esa muerte espiritual y podemos vivir una vida plena en el Señor. Podemos verlo en nosotros, hemos visto mucha gente restaurada, muchos hermanos que han llegado al Señor y hoy están con nosotros, con nuestros hermanos, y nos gozamos porque Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Así como me llamó a mí, te puedes llamar a ti también. Y ese es el llamado en esta hora. Amén, Ven a Señor. Jesús porque Él quiere resucitar esa vida espiritual que necesita su vida, necesita en ese caminar y en esa presencia de Dios que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, ¿cierto? Él quitó la muerte y solo a la luz de la vida y la inmortalidad. Inmortalidad. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad.
Amén. Vamos a leer segunda de Tito 1:10. Aleluya, maravilloso el Señor, maravilloso todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él nos permite para que podamos gozarnos en lo que Él dice. ¿De qué? Primera de Tito, después de Timoteo. Tito no. Tito se no escondió. quiere, Tito no se quiere escondió. llegar. Ya, primera de. No, No, es Tito. Tito. ¿Tito cuánto? 1:10. Pero, Tito capítulo no, 1, entonces versículo segunda 10. Timoteo. Porque ese Tito no tiene segunda. Segunda de Timoteo Capítulo 1, 1. Ah, ya. 1:10. ¿Qué dice? Dice, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén, maravilloso ese versículo. Léalo nuevamente, hermano. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, Amén. el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. 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 Entonces sacó la muerte y trajo la vida y la inmortalidad. Amén. La luz de Cristo, la luz del Señor. Maravilloso lo que nos dice el Señor. Por su muerte ha reconciliado al hombre con Dios, Amén. invirtiendo así la separación y la espiritualidad que se había producido a causa del pecado. Y vamos a leer Génesis 3:24. O también, bueno, Génesis 3:24. Dice Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Entonces ahí ahí es lo que les decía, él puso los ángeles que guardaran el lugar para que no volvieran y tomaran del árbol de la eternidad. Amén. Entonces Dios invirtió así la separación espiritual que se había producido a causa del pecado. Él revirtió esas cosas, él lo invirtió, ¿cierto? Vamos a leer 2 Corintios 5:18. Aleluya, glorificado sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, Él nos reconcilió con Dios. Ahora podemos tener la comunión con Dios a través de Cristo y ese es el ministerio que Él nos dejó, el ministerio de la reconciliación. Entonces, Dios nos llama a través de su palabra para que también llevemos o reconciliemos a las personas con Dios a través de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude para que podamos creer a ese ministerio que el Señor nos da para poder llevar la gente a la reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La muerte física para el creyente, aun cuando tenemos una seguridad de la resurrección, ¿cierto? Ahí es cuando viene una muerte física. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos confiado en lo que dice la palabra del Señor, hay una seguridad en nosotros. Hay una confianza que el día que nuestra vida vaya a la sepultura, nos vamos a encontrar con el Señor. Un día el Señor va a resucitar este cuerpo que va a estar en la sepultura, ¿cierto? La muerte física para el creyente, aun cuando tenemos una seguridad de la resurrección, pasamos por la muerte física. Amén. Entonces, hay una confianza, hay una seguridad en nosotros de que Él va a resucitar nuestra vida. Amén, aleluya. Amén. ¿Y cuántos lo creen? ¿Cuántos Amén. creen a esa resurrección y a esa vida que Dios nos concede a través de su palabra? Amén. La muerte no es el fin no es el fin. La muerte no es el fin. No dice, bueno, ya hasta aquí llegué y se acabó. No, es el comienzo.
Primera de Corintios 15, 55 al 57. Primera de Corintios 15. El libro de Corintios, primera de versículo 55 del capítulo 15, dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maravilloso. Entonces, por eso nos dice esta palabra, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Porque si hubiera una victoria en el sepulcro, ahí nos quedaríamos. Pero no vamos a quedar en el sepulcro, ¿cierto? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude porque el Señor un día nos resucitará para su gloria. Amén. Amén. Entonces, también la palabra dice, entonces es un nuevo comienzo en el Señor. Y la muerte es una liberación de las aflicciones de este mundo. Así también como tenemos aflicciones, como tenemos necesidades, como hay enfermedades en nosotros, un día Dios nos va a librar de esto. Vamos a leer la palabra, 2 Corintios 4, 17. Miren mi pollito acá. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros Aleluya. un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. ¿Qué es lo que dice la primera parte? Porque esta leve tribulación. Esta leve tribulación. O sea, que todo lo que vivimos, todas las enfermedades y todo lo que pasamos, ¿qué es? Leve. Una leve tribulación momentánea. Momentánea, porque esto va a pasar, es en un momento nomás. O sea, si usted ve que lleva mucho tiempo complicado, sufriendo, viviendo situaciones difíciles, pues déjeme decirle que esto es un momento nomás. Esto algún día va a pasar. Maravilloso el Señor, ¿cierto? Nosotros nos reímos y nos gozamos porque nos vemos, o sea, frente a lo que dice la palabra, muchas veces no tenemos como el cuero, la resistencia para poder asimilar esa palabra en nuestras vidas. Porque Ayúdanos, cuando uno Señor. está enfermo, está complicado, uno ve que está mal y que esto va a ir a mayores y uno lo que sí anhela es la vida, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude, nos bendiga. También quiero leer una palabra que me da en este momento el Señor. Dice, espere un poquito que... allá, en el versículo, en Apocalipsis 21, quiero leerlo. Apocalipsis 21, dice, del 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, Amén. y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. Amén. Amén. De los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Aleluya. Entonces, Él enjugará toda lágrima. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Ya ahí viviremos y reinaremos con Él por la eternidad. Amén. Entonces, por eso esto es un nuevo comienzo de una vida eterna. Es un nuevo comienzo en el Señor,
porque las primeras cosas pasaron. Y ya aquí todo es hecho nuevo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Maravilloso todo lo que nos enseña el Señor. Entonces, nos damos cuenta de que Él quiere liberarnos de estas aflicciones momentáneas, ¿cierto? A fin de ser revestidos de vida y gloria, revestidos de esa vida eterna, preciosa, de vida y gloria celestial. Segunda de Corintios 5, del 1 al 5. Amén. Entonces Él quiere revestirnos de esa vida y esa gloria celestial eterna. Aleluya. Maravilloso nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, Versículo 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, Aleluya. No hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella Aleluya. nuestra habitación celestial. ¿Hasta dónde? Amén. Al 5. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque Amén. no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la Aleluya. vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Aleluya. Maravillosa esa palabra, ¿cierto? Nos damos cuenta de la inmortalidad, del poder de Dios, de su grandeza, de su soberanía sobre nuestras vidas. Amén. Y dice, muerte física es como un sueño. Así hablaba Pablo. Primera de Corintios 15, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Para el 18. 18, versículo 18. 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Entonces ahí nos muestra, y 1 Tesalonicenses 4:3. Ahí Pablo puede expresar todo lo que nos muestra a través de esta palabra, donde el Señor es el que resucita, restaura y es como un sueño para nosotros, los que durmieron. Nosotros no morimos, en Cristo no morimos, dormimos, porque un día el Señor nos despertará para su gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 15. 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Entonces aquí nos habla también de que vamos a ¿qué? A dormir en el Señor. Déjenme ver un poquito. Primera Tesalonicenses, pues que buscar en esta Biblia. Primera Tesalonicenses 4. Entonces, Primera Tesalonicenses 4, del 13 no es tampoco. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, a los que ya han muerto, pero como están en Cristo, están durmiendo porque un día el Señor nos despertará. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La gente que no tiene a Cristo y muere un ser querido, la gente no tiene una esperanza de vida, una esperanza eterna, una esperanza de nada. Entonces por eso dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando alguien perece o cuando alguien duerme en el Señor estando en Cristo, nosotros no nos entristecemos
como los demás que no tienen esperanza en Dios. Nosotros sabemos que si ellos mueren, un día van a resucitar y van a Amén. despertar para Cristo. Así Y es, esa es Señor. nuestra fe, nuestra confianza. Entonces, cuando nosotros hablamos este tema con mis hijas, le digo, bueno, ese día, el día que yo me muera, ustedes van a poner música. Vamos a poner música alegre, vallenato, música, porque estamos de fiesta con el Señor. Yo estoy con Él. Cuando nosotros morimos o cuando nosotros dormimos en el Señor, nos vamos, nuestra alma y nuestro espíritu se van derechito al Señor. Entonces, voy a gozar y a disfrutar en su presencia. Amén. Entonces, por eso para nosotros es doloroso, porque no dejamos de ser humanos, no dejamos de amar a nuestros seres queridos, pero hay una fe y una esperanza y una confianza de que ellos están con Él, van a reinar con Él, van a vivir con Él, y por lo tanto nosotros no nos entristecemos como la gente que no tiene esperanza. Que el Señor sea glorificado con esta palabra hermosa, maravillosa, porque si creemos que Jesús murió y Amén. resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Amén. Por eso necesitamos estar firmes con el Señor, Amén. ahí amándole, sirviéndole, estando en su Amén, sí, presencia Señor. día tras día, porque no sabemos el día ni la hora que nos toca el morir, el dormir en el Señor. Y si estamos en Cristo firmes, amando y sirviendo al Señor, un día nos despertaremos para su gloria. Un día el Señor va a resucitar este cuerpo y nos vamos a reunir en el Señor en su eternidad. Amén. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, a los que están durmiendo, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, si la venida del Señor viene en este momento, primero van a resucitar los que murieron en Cristo y ahí nosotros vamos a ser transformados, ¿cierto? Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Así que aliéntese su corazón, hermano, y anímese para vivir esta vida preciosa, maravillosa que Dios nos ha dado. ¿Cuánta gente vemos en este tiempo con depresión? ¿Cuánta gente vemos que se quiere morir? Pero yo le digo una cosa, disfrute la vida de Dios. Disfrute lo que Dios le ha dado. Amén. Si Dios le ha dado una vida, disfrútela. Si Dios le ha dado una profesión, disfrútela. Amén. Si Dios le ha dado una capacidad de poder aprender o desempeñarse en cualquier actividad, ámela, gócese, disfrute lo que Dios le dio. Amén. Amén. Porque eso es lo que nos queda. Si tiene depresión, si tiene situaciones complicadas por la pandemia, por toda esta situación, ore al Señor. Pídale que le conceda la gracia para que pueda ser levantado, fortalecido Amén, así es, en la fe, en el temor, en la obediencia al Señor, y su vida va a cambiar. Toda esa depresión, toda esa ira, enojo, violencia se va a ir en el nombre de Jesús, Amén. porque Él quiere que vivamos aquí en esta tierra en su presencia, vivamos una vida espiritual, vivamos vivos para Dios, vivos en el Espíritu para la gloria y honra de su nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga este estudio y que el Señor nos conceda la gracia de poder amarle y servirle desde ahora y por la eternidad. Amén. Porque esa es nuestra meta, llegar a la eternidad con Él, llegar a encontrarnos cara a cara con el Dios vivo, todopoderoso Señor, Padre eterno de nuestras vidas y nuestras almas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor sea glorificado y vamos a orar conforme a esta palabra para después cantar al Señor. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu Gracias, palabra. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú nos enseñas, Señor mío, Dios mío,
que tú nos amas tanto, Señor, que tú quieres que vivamos en esta tierra amándote, sirviéndote, conociéndote más día a día, Señor, porque nuestra meta es la eternidad, Señor. Hoy comenzó una vida espiritual aquí en la tierra y esta vida terminará en la eternidad, Señor. Gracias, gracias porque tú quieres que vivamos contigo cara a cara, Señor, porque tú has creado la nueva Jerusalén, has creado un lugar, Señor, para que nosotros disfrutemos esa eternidad contigo, Señor. Padre, porque tú nos enseñarás y tú nos concederás la gracia para vivir, Señor mío, día tras día. Por eso, Padre, yo te pido y te clamo a ti por todos aquellos, Señor, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que aún no han nacido de nuevo, que no han tenido esa vida victoriosa en Cristo Jesús, que ellos puedan nacer de nuevo. Concédeles tu gracia, que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, y que muchos alcancen salvación y vida eterna a través de tu palabra, Señor, a través de esa eternidad gloriosa que tú ganaste a través de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. Te bendigo en el nombre de Jesús, te exalto en el nombre de Jesús y te doy gracias por lo que tú nos enseñas y nos ministras a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así que, Conita, cantemos al Señor. Amén. No eliminar nunca, ¿cierto? Aleluya.